Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un episodio más. Estoy muy contenta y muy emocionada de estar con mi amiga Trini. Hola Trini, encantada de saludarte. Tenía muchísimas ganas de pillarte por banda y de hacerte esta entrevista que para mí, bueno, de lo que vamos a hablar hoy fue algo que me encantó, me enamoró. Y bueno, tú eres facilitadora de tres, ¿verdad, Trini? Así es. Ay, sí, muchas gracias por tenerme acá, estoy muy contenta también. Sí, Mira, yo soy facilitadora de TRE, entre otras cosas. entre otras cosas, exactamente. Bueno, voy a comentar brevemente, ahora nos cuenta esas otras cosas, porque voy a comentar brevemente que yo te conocí haciendo una formación para coach holísticos y bueno, pues tú tuviste la generosa idea de darnos una clase, de facilitarnos una clase y yo desde entonces me quedé pegada al TRE, porque si bien es una herramienta, ahora nos dirás tú, de liberación emocional también, ¿verdad? Y de gestión emocional. Si bien yo en mi camino he integrado herramientas previamente a conocer esta, el 3, a mí me enamoró, Trini, me enamoró muchísimo porque me enseñaste una vía para transitar las emociones desde una forma muy placentera. O sea, liberarlo de una forma placentera, porque estamos acostumbrados muchas veces a liberar estas emociones, pero con dolor, ¿verdad? Con angustia, recordando, reviviendo momentos, rememorando. Y me pareció una forma muy amable de poder liberar y poder transitar ciertos estados emocionales que no son tan agradables. Pues esto me parece una forma muy agradable de transitarlo. Pero ahora ya, sí, cuéntanos tú. ¿A qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces? Háblanos un poquito de esto. Feliz. Bueno, me encanta cada vez que escucho a alguien que vibró con el TRE. Realmente, me encanta escuchar que te enamoró y bueno, también porque así también fue para mí. Eso me llevó a ser facilitadora de TRE. Y realmente el TRE es una herramienta maravillosa que ha transformado mi vida, entonces como que cada vez que escucho a alguien que dice, ay, qué lindo, a mí realmente me enamoró o me encendió algo, eh, me pone muy contenta, porque es maravilloso. El TRE es un acrónimo de su sigla en inglés que viene de Tension and Trauma Releasing Exercises, ejercicios para la liberación de la tensión, el estrés y el trauma. Y son una secuencia de ejercicios que hacen que la gente reconecte con una respuesta propia que todos tenemos, que es mamífera en verdad, más que no solo humana, de vibración. Y esta vibración regula el sistema nervioso y al regularse el sistema nervioso, en ese proceso se van liberando tensiones que hemos ido almacenando en nuestro sistema nervioso y nuestro cuerpo a lo largo de la vida. Y todo esto por medio de, como decías tú, una forma muy placentera, que es el movimiento del cuerpo, sin tener que ir a contar la historia, porque cuántas veces, cuántas terapias uno, ay, es que me pasó, que cuando yo era pequeña, y todas esas cosas, y a veces es agotador, y a veces es cansador, y lo que se está descubriendo con más recientemente es que a veces ni siquiera es tan productivo y bueno de nuevo de vuelta a la historia si es que tiene mucha carga emocional. Sí, es cierto, ¿verdad? Que hay veces que sí, que necesitamos incluso recordar ciertas cosas y sacarlas porque hay veces que es necesario y para eso pues están también esas herramientas, ¿no? De poderle poner palabra para poder, también nos ayuda a aliviar esa carga. Pero es verdad que hay otras veces que ya hemos aliviado mucha carga hablando, contando, haciendo ejercicios que rememoran esos momentos para poder liberar. Y aquí es donde entraría el 3 porque no, hay veces que decimos, pero si ya no veo más, si ya no sé más, pero sigo sintiendo este dolor, incluso físico, sigo sintiendo este peso emocional. Y aquí el 3 es una herramienta muy poderosa, ¿no? Es un gran aliado porque, vale, no hace falta que recuerdes nada más. Aplica esto, ¿no? Practica Mm. esto, ¿verdad? Sí, verdad, a mí me encanta eso como lo pones, porque claro, hay veces que ya le ha dado vueltas, pero ¿por dónde más? Y aún así siento que no lo logro sacar de mí. Y ahí es donde el 3 ayuda a sacarte. Y también para el otro sentido, para personas que están viviendo algo que es muy intenso o hay una historia que realmente a través de terapia no han logrado, como que lo rememoran, pero siguen todavía como
encerrados en esa historia, como que no logran, a pesar de que cada vez que la cuentan la intensidad emocional es la misma, y sienten que cada vez que la cuentan las emociones los arrastran a vivir esas sensaciones corporales, la verdad es que ahí ya no es productivo y ahí el TRE permite soltar del cuerpo para que después uno con más relajo pueda entrar en esa historia sin tanto miedo y sin que las emociones te lleven en un torbellino que después es muy difícil salir. Entonces, como cada vez se está viendo también que para historias muy fuertes o traumas muy grandes es necesario entrar primero por el cuerpo antes de ir a la narrativa, porque para poder hacer tú una narrativa, construir una nueva narrativa sobre aquel evento, muchas veces necesitas ya tener una capacidad de mirarlo un poco más de lejos. Y si Totalmente. ese evento te despierta cosas muy fuertes, no vas a poder mirarlo más de lejos. Porque esto que estabas contando ahora me lleva a recordar, porque cuando yo hice, como he dicho antes, nos regalaste una clase y yo ya luego hice contigo un taller, ya como alumna, para poder aplicarlo en mí y experimentarlo en mí. Si bien yo tengo una caja de herramientas bastante grande porque me dedico a acompañar a personas en procesos de transformación, la herramienta que más se asemeja al TREC con la que yo trabajo es la respiración celular, que si bien no es necesario recordar lo que has vivido para poderlo respirar y poderlo soltar. Entonces, me parece muy similar. Sí, es verdad bueno, lo disfruto por igual. Es decir, aunque yo ya tenía esa herramienta, cuando conocí la tuya, me entregué a experimentarla y la disfruté muchísimo. Entonces, una de las cosas que me gustó muchísimo cuando hice la formación contigo es, como tú explicabas, bueno, todo, porque además tú eres de profesión, ¿no? Estudiaste veterinaria, ¿verdad? Entonces también Sí, eres también más científica, si no me equivoco, tú con lo que te diga, porque yo la percepción que yo tengo, evidentemente, de lo que te conozco, ¿no? Pero si hay algo que yo diga que tú digas, pues no, eso no es así, me dices, ¿eh? Pero yo tengo una mente también más científica y a mí me gustó muchísimo porque, a ver, yo soy muy hierbas, ¿vale? Yo soy bastante hierbas, pero cuando la persona, o sea, yo soy bastante hierbas, pero todo el hierbismo que me viene como inspiración, me encanta luego llevarlo a buscarlo. Yo investigo mucho, soy como una ratilla buscando todo, investigando la parte científica de que yo primero me conecta con el corazón, me resuena esa parte de hierbas, pero luego yo busco la parte científica, ¿no? Y a mí una cosa que me gustó muchísimo cuando yo empecé contigo la formación es que tú lo llevaste toda la ciencia, nos lo explicabas todo desde la experimentación y la ciencia. Y eso me terminó de enamorar. Si ya me gustaba el 3 ya con tu explicación ya enamorar. Entonces, cuando decías todo esto, ¿no? De para los traumas grandes es mejor abordarlos por el cuerpo, pues me llevó a recordar cuando tú explicabas cómo se descubrió el TREO, cómo se investigó, cómo salió todo esto y de dónde viene esta herramienta. Cuéntanos lo que nos puedas contar de todo esto, por fin. sí, feliz, con mucho gusto. Bueno, el TRE, la verdad, aquí hay que diferenciar dos cosas. Uno es el TRE, que es la técnica con la que nos acercamos a esta respuesta de vibración, que esa la desarrolló el doctor David Berceli, que es el creador del TRE, un personaje alucinante. Y por otro lado está el temblor neurogénico. El temblor neurogénico es esta respuesta de vibración, movimiento. Para los que nunca han visto el TRE, de repente podría parecer casi como que esta persona está teniendo una convulsión, Ujú, pero en presencia, en conciencia. Hay personas ujú. que tienen movimiento muy suave, pero hay personas que realmente se les mueve el cuerpo, pero nunca desde el miedo o desde el descontrol ni nada. Sin embargo, esta respuesta es biológica, y eso es el temblor neurogénico. Y el temblor neurogénico lo tienen todos los mamíferos, lo tenemos todos los Exactamente. mamíferos, pero nosotros como humanos aprendimos a bloquearlo muy temprano en la vida. Ujú. Y aquí es muy frecuente cuando hago taller y pregunto, ¿alguno ha experimentado una sensación de que le tiemblan las rodillas o la mano cuando está nervioso o va a hablar frente al público o tal vez un accidente que sufriste y que después quedaste como temblando entero? Bueno, esa es la respuesta de temblor neurogénico, que es tan fuerte lo que te está ocurriendo en ese momento que está logrando traspasar todas las barreras que tú le has puesto en la vida y salir.
porque nosotros aprendimos a Ah, bloquearlo. Pero eso es lo que descubrió David Berceli en la observación. ¿Y por qué separamos TRE de temblor neurogénico? Porque el temblor neurogénico, como dijimos, lo tienen todos los mamíferos, pero el resto de los mamíferos lo hacen cada vez que ellos necesitan. Entonces, tienen una relación muy distinta con este temblor. Nosotros y llevamos toda la sana, ¿no? vida, Diríamos distinta y sana, claro, porque se lo permite. sana, Claro, sana, funcional, armónica. Pero exactamente. nosotros llevamos toda la vida bloqueando esta respuesta. Entonces, no nos podemos llegar y acercar así como, ok, hola, vengo a temblar, porque nuestro cuerpo puede inundarse de repente de demasiada intensidad. Entonces, el TRE, que es lo que desarrolló David Berceli, es cómo reaprender a enseñarle al cuerpo a vibrar, activar esta vibración y además hacerlo de una forma que sea segura, que sea autorregulada, que sea placentera, eso que describías tú. Qué bueno, Entonces, reaprender a activar esta vibración que, que hemos reprimido, que tanto daño nos claro, hace, porque claro, sea un mecanismo natural de nuestro cuerpo para autorregularse, puede ser, autorregularse para poder claro, transitar de forma natural los miedos, las emociones, claro, y lo hemos bloqueado, es que es una bomba de relojería en realidad, ¿no? exactamente, bomba de relojería. Y por lo mismo, la bomba de relojería uno no puede llegar y así como, vamos a ver qué Claro. cable corto y cortas todo y ¡pum! Sí. Entonces, bueno, David Berceli, él fue misionero Ajá. muchísimos años en distintos países y en eso trabajaba con muchas culturas, personas de distintos bagajes culturales. Ujú, Eh, y estaba viviendo en el Líbano, más o ujú, menos en los 90 cuando estalló la guerra. Y en su experiencia ahí, él empezó a vivir lo que estaban experimentando todas las personas que estaban ahí, o sea, es decir, un conflicto armado, una falta de seguridad extrema, bombardeos y cosas así. Y en medio de estos bombardeos, él empezó eh, a observarse y a observar en forma recurrente que pasaban algunas cosas. Por ejemplo, que todas las personas se encogían en posición fetal cada vez que iba a caer una bomba. Y eso al principio ni le llamó la atención porque dijo, bueno, por supuesto, la claro, posición fetal es de protección y es claro. como queremos, es así. Pero empezó a ocurrir tanto y empezó a darse cuenta que era como una coreografía sincronizada que sí le empezó a llamar la atención. Y ahí yo creo que está la maravilla, la genialidad, porque es algo que ha estado frente a nuestras narices por tantos siglos y no lo habíamos visto. Y es a veces hacerse esas preguntas acerca de lo que es obvio, dado por supuesto, lo que es un hábito y como desmenuzarlo, que yo creo que hace como las grandes mentes. Y ahí Total. David Berceli dijo, a ver, espera un poco, aquí todas las personas esta coreografía no se la aprendieron. O sea, esto es involuntario, esto es evolutivo, es su propia biología hablando. Aquí ellos no lo están haciendo en forma consciente. Sin embargo, si es que es su propia biología hablando, si es que es evolutivo, ¿por qué yo me siento tan mal después? Si las respuestas evolutivas todas nos ayudan a estar más expansivos, más conectados, mejor adaptados para la vida. Entonces empezó a rondarle esa pregunta por su mente y mientras tanto podía seguir observando este fenómeno con cada bombardeo. Y se empezó a dar cuenta que después de que cayó una bomba, a veces algunos niños vibraban, temblaban. Y los niños que temblaban, después estaban mucho más relajados, o sea, sabían que había peligro, sabían que tenían que tener cuidado, pero podían conectar con el juego, un poco con la vida en ese momento. Sí, de Total, alguna forma volver a su vida, ¿no? O sea, volver claro, a su vida, sí, siendo consciente del peligro, pero puede volver a tu vida. Tiene una claro, respuesta, como tú has dicho, adaptativa, ¿no? O sea, puede, porque se han permitido quizás esa segunda parte, ¿no? De esa claro. respuesta. Y puede, exacto, y puede que estés en un refugio antibomba mientras hay un bombardeo, pero hasta que no te caiga la bomba que te mate, la verdad es que vivir con miedo es anticiparte a un posible futuro. Sí, sí, y Entonces, no vivir además, si te bloquea, exactamente. porque...
estás dejando de vivir. Entonces él empezó a observar que estos niños que vibraban, después volvían a conectar con la vida, y los que no vibraban era como que quedaban atrapados un poco en esta respuesta de miedo. Y en eso estaba observando cuando se dio cuenta que él le pasaba que quería vibrar y se dio cuenta de que lo reprimía. Entonces dijo, ¿pero cómo? Vaya, no me había dado cuenta que yo también quería temblar, vibrar, y no me estaba permitiendo. Y empezó a preguntarle a todos los adultos y a todas las personas que se le cruzaban en bombardeo, y todos decían, ah, sí, pero por supuesto, obvio, sí. Pero yo no me dejo vibrar porque me tengo que mantener fuerte para acompañar a los demás, no quiero mostrar que tengo miedo, o no quiero que piensen que perdí el control. Bueno, una serie de excusas para no conectar con esa vibración, no permitirla, que eran todas muy socialmente aceptadas, transculturales, transgénero, trans todo. Como que independiente de la edad, una vez que ya dejaba de ser niño, ya todos teníamos ese bloqueo. Entonces él empezó a preguntarse si es que esta respuesta de vibración no estaba relacionada a esta respuesta de contracción, que tal vez era la misma respuesta evolutiva, solamente que la parte de contracción era la primera parte y después venía la liberación. En biología siempre hay un equilibrio de las cosas. No hay nada que sea de un sentido, como que, porque el cuerpo tiene que mantenerse en equilibrio y eso significa poder ajustar para arriba o para abajo. Qué importante Y esto que estás que diciendo, Trini, me encanta eso. Realmente es así. Y esto me gustaría poner, incidir en esto porque en la vida todo es así. La biología siempre busca un equilibrio. Pasa, nosotros nos precipitamos, medimos antes, cortamos antes y no dejamos que todo vaya su flujo natural. No confiamos en los procesos naturales que son súper sabios y ahí es donde nos jodemos la vida nosotros mismos. exactamente, es como, voy a hacer esto mejor y de tanto hacerlo mejor, la verdad es que le estás poniendo obstáculos. Hace un churro. Es verdad. Un Sí, churro lo estropea. exactamente. Sí, lo estropea. Entonces, él se dio cuenta que, claro, muy posiblemente estas dos cosas estaban relacionadas y eran la misma respuesta. Y que así sí era una respuesta adaptativa. Mm. Y como bien tú dices, lo estropeamos poniéndole corte en la mitad del proceso. Entonces se empezó a preguntar qué pasaba si es que él se dejaba vibrar y cómo él podía activar esta vibración sin esperar que volviera a caer otra bomba. Y le entró la curiosidad a ver si es que había algo en el cuerpo, tal vez en esta posición fetal, que ayudara a activar esta vibración. Entonces se puso a investigar muchísimas cosas, estudió desde bioenergética, masaje, el cuerpo, anatomía, muchísimo. Eh, es como cuando se te prende esta llama de la pasión y la obsesión por un tema que tú sabes Mm. que hay algo como importante. Bueno, él empezó a agarrar todos los hilos que podía, a empezar a investigar qué referencias habían acerca del temblor y se dio cuenta de que había una cadena muscular que es la que nos lleva a la posición de contracción, a la posición fetal de protección, y que si él activaba esta cadena muscular con una secuencia de ejercicios que iban activándola y relajándola en forma sucesiva, podía hacer que el cuerpo entrara en esta respuesta de vibración o temblor desde la seguridad. Es decir, que no te caiga una bomba para tener que temblar. Y que haciéndolo, él se sentía mejor y que todas las personas a su alrededor se sentían mejor, las que vibraban, que Ujú. sentían una liberación, un alivio, era como una capacidad de salir de una especie de rigidez que te entra en el cuerpo, así Sí, como que uno total. queda tieso y como que no puedes dejar la experiencia de lado. Y que esto como que te sacudía literalmente para que se te salga esa rigidez. Entonces lo empezó a usar en esa zona y después de eso, bueno, lo empezaron a usar en Estados Unidos mucho con veteranos de guerra, con síndrome de estrés postraumático y varias otras cosas. Y se empezaron a dar cuenta que en verdad no había que estar, perdonando la expresión chilena, no había que estar tan cagado para como, poder beneficiarse de esta técnica. Como que podías realmente, que todos nos hacía bien.
Que no tendría vibrar, que no porque tengas todos, que tener una gran carga traumática ni haber claro, sido pues un refugio de guerra ni para poder beneficiarte exacto. de esto, ¿no? Exacto, que no necesitas estar volviendo con síndrome de estrés postraumático Claro, para sentir un beneficio o estar viviendo en una zona de guerra. Porque claro, eso fueron las primeras aplicaciones. Pero después se dieron cuenta que además hay mucha gente que tiene síndrome de estrés postraumático sin haber ido a una guerra, porque le total, han total. pasado otras cosas en la vida, y que todos tenemos tensiones mini, pequeñas, medianas, grandes, gigantes, producto de cosas que nos han ocurrido en la vida que hemos guardado en nuestro cuerpo. Ujú. Entonces, que todos nos beneficiamos de tener un sistema nervioso más regulado. O sea, todas las personas con insomnio, eso es una desregulación de tu sistema nervioso. La mayoría de los problemas como autoinmune o que el cuerpo entre en un ciclo de enfermedad, muchas veces está propiciado porque el cuerpo ha dejado de acceder a su capacidad de regeneración, que es propia del cuerpo. Nuestro cuerpo tiene mucho más capacidad de sanarse de la que le damos crédito, Ujú. pero para eso tenemos que dejar de ponerle obstáculos. Y un sistema nervioso muy atento a los posibles peligros no se va a permitir regenerar porque está utilizando su energía en estar atento a los posibles peligros. Total, qué fuerte, qué interesante esto que estás diciendo, es así. Si estamos todo el rato en modo alerta y todo el rato pendiente no tenemos ese espacio, no creamos ese espacio para que se produzca esa regeneración que es natural, que es una respuesta natural del cuerpo. O sea, lo importante aquí es ponerle esa conciencia, que muchas personas subestiman ponerle conciencia. Es como, sí, me estoy dando cuenta de esto, pero no puedo, me estoy dando cuenta de esto, pero yo quiero que esto se resuelva ya. No, espérate. O sea, el hecho de que te estés dando cuenta es un paso gigante, es enorme, ¿verdad? Pero el primero, El primero, el primero, pero si te detienes ahí a darte cuenta y te detienes y dices, ay, y valora ese paso, ahí ya se abre como un campo de posibilidades, ¿verdad? Ya te puedes permitir otras cosas. sí, de todas maneras. Y bueno, yo hablo por mí, en mi camino, la verdad es que el primero vino el darse cuenta y yo soy bien. A mí me encanta la estructura y la parte de la ciencia. A Mm. diferencia tuya, vengo como de una formación que era muy rígida. Y ahora estoy mucho más Fluida. en la fluidez y en lo holístico y también la energía y miles de otras cosas, pero me costó harto romper esa estructura. Entonces, para mí los primeros darse cuenta me tomaron años realmente, Claro, como para poder empezar claro. vamos actuando. Y sí, lo que me ayudó mucho del TRE es que a diferencia de muchas otras cosas, yo no necesito creer en el TRE Ujú, para que funcione o para abrirme a empezar ese camino. Yo puedo estar completamente escéptica ujú, de que voy a vibrar o no y el TRE va a hacer su trabajo igual. El temblor, porque es biológico. ujú, Entonces a mí me ayudó mucho entrar con el TRE porque ese darse cuenta de mi estructura, yo necesitaba entrar desde la mente para poder entrar a lo sutil. Y yo no llegué por traumas ni todas esas cosas que seguro se estaban presentando en mí, o sea, que estaban almacenadas en mí, pero yo llegué por el dolor crónico. Yo llegué por dolor físico y porque había probado de todo para que eso saliera y no estaba llegando a puerto. Seguía rondándome en la vida como un tiburón ujú. y la verdad es que estaba aburrida. Y apareció la vibración y en el momento que lo practiqué la primera vez, fue como, aquí hay algo aquí hay algo, como una pequeña lucecita en mí que se encendió, como esto me puede ayudar realmente a otro nivel. Y después entender, yo necesité, y por eso me gusta hacer el taller como muy desde el lenguaje científico, porque habemos mucho en este mundo que todavía tenemos esta estructura muy rígida a Sí. veces de la vida es así y esto es así y la ciencia dice que esto es así y todo lo demás no existe. Y, en fin, y me incluyo porque yo llegué así, entonces yo necesité una estructura muy concreta para permitirme
experimentar realmente en relajo que mi cuerpo vibrara. Si no es como, no, o sea, Me encanta esto que estás diciendo, Trini, me encanta porque cuántas personas hay así, como el punto que tú partías, y, y bueno, ahora tú que estás ahora en el otro lado, ¿no? Que ahora estás fluyendo, que estás más holística, todo lo que hay detrás de eso que negaba antes, ¿no? Que sí que tú bien necesitaste para entrar, experimentarlo en el cuerpo, maravillosa y bendita herramienta de tres, pero todo lo que una vez que te has permitido traspasar esa barrera autoimpuesta, todo lo que hay detrás, ¿no? La bendición de todo lo que mm, has podido encontrarte. Entonces, me encanta, me encanta, me encanta que estés compartiendo ese punto desde el que partías también. sí, es que para mí el 3 realmente sacudió mi vida, O en sea, todo sentido. literalmente, porque además una sacudida. Sí. Lo que te quería preguntar era, en cuanto al tema del temblor, hay quien puede pensar, lo digo por alguna vez que a lo mejor, claro, yo soy novel en esto, entonces eh, hay personas que a lo mejor dicen, ah, pero temblar, eso, claro, los perros se sacuden y tal, y los gatos, pero esto con los humanos no sirve. No, es que no es sacudirte así sin más, es que busca una puerta, ¿verdad?, para entrar a ese temblor. O sea, hay Mm, una puerta concreta para poder acceder a ese temblor. ¿Verdad? Una forma de sí. acceder. No sé si me explico bien o si tú puedes Sí, ayudarme sí. con esto. Mira, ahí tú mencionaste dos cosas que creo que son relevantes. Uno es como, ay, bueno, pero los perros se sacuden y yo también me podría sacudir, o que Ujú, podría ser como, ya, listo. Y ujú, muchas veces decimos, como en nuestro lenguaje está, el sacudirse ese problema, como ujú. Total, sacárselo de encima. Sin total. embargo, y ese sacudón creo que viene como una sabiduría muy ancestral. Pero, ¿qué pasa? Hay dos formas en que yo me puedo sacudir. Yo puedo decidir sacudir este brazo Ujú, y yo lo voy a estar haciendo desde un sistema que se llama de arriba para abajo, que hablamos de repente cuando nos referimos al sistema nervioso. De arriba, es decir, de estructuras que son un poco más nuevas y más complejas, como es nuestra corteza, que es toda la parte donde está nuestro pensamiento consciente, funcionamos pensando en el futuro o en el pasado. Eh, entonces, yo puedo hacerlo desde ahí y comandar a mi mano a que se mueva, que es como ujú, la mayoría de las cosas que hacemos. O sea, yo estoy levantando pesas y yo estoy decidiendo moverme de tal forma. Yo estoy haciendo yoga y a pesar de que el yoga es buenísimo, igual sigue siendo, yo decido estar en mm, esta postura. fíjate. Yo decido hacer el flow para allá. Yo decido hacer esto para acá. Entonces, viene desde la corteza Ujú, hacia abajo refiriéndonos a zonas hacia el cuerpo y hacia como comandando el cuerpo. sí. En cambio, el sacudón del 3 viene al revés. Es Ujú, nuestro sistema nervioso, sí, pero es el cuerpo el que propone los movimientos. Es El como darle el cuerpo espacio al propone, cuerpo, ¿no? Darle un espacio al cuerpo para que el cuerpo sea, que con esa naturaleza intrínseca que tiene, esa sabiduría, para permitirle por primera vez ese espacio para que él, sabio, pueda sacar lo que le pesa, lo que tiene ahí enquistado, ¿no? claro. Entonces es muy distinto si yo sacudo mi mano, como me estoy Ajá, sacudiendo esto, a que si dejo como el temblor prenderse sí. en mi mano, Ujú, que va a ser un origen en mi cuerpo muy distinto, porque el temblor viene de lo que llamaríamos de abajo para arriba. exactamente. Entonces, y es ese reordenamiento, o sea, el ejercicio es buenísimo, yo no digo no hagan yoga, no hagan pesa, es como, es maravilloso, igual nos permite soltar tensión y relajarnos, pero el reordenamiento neurológico de tu sistema nervioso igual va a guardar ciertos patrones, ciertas tensiones en el cuerpo, aunque tú hagas ejercicio. Ujú, Eh, y ese reordenamiento sí puede ocurrir cuando tú haces tren. Entonces, como complementario, ya sea desde el cuerpo o cualquier proceso terapéutico, porque lo que está haciendo es desde el cuerpo levantar la información para que después tú puedas hacer lo que quieras con eso, ya sea tener mejor movilidad, flexibilidad, eh, tener una distinta relación con las lesiones o una relación distinta con el dolor, claro, pero también tener mayor apertura en tus procesos terapéuticos, poder acceder a mirar como lo que hablábamos antes,
la situación desde otra vista, cambiar la narrativa. Mm, eh, qué interesante eso, cambiar la narrativa. Claro, sí, porque volviendo al tema de que tú llegaste por el dolor, tú llegaste a tres por el dolor, cuando tú te abres a temblar, ¿no? A vibrar, a sacudir todo eso que desde dentro, ¿no? Todo eso que llevabas dentro, eh, te diste cuenta que ese dolor escondía cosas, ¿no? Cositas. muchísimas. O Escondía sea, cositas. igual es muy gracioso porque la verdad es que yo llegué principalmente por que tenía con frecuencia dolores de cuello. Ajá. Em, y la verdad es que había tenido por muchos años dolores de cuello. Antes de eso, mi mamá también tenía dolores de cuello, mi abuela, mi bisabuela, en fin, como por el linaje femenino de mi familia venían muchos dolores de cuello, cuello largo, y todos decían, ¡ay, qué elegante! Pero dolores de cuello. Y sobre eso, llegó un punto en mi vida en que yo estaba bien fuera de mi centro, en que tuve una fractura cervical. Y eso fue como Wow. la guinda de la torta. Como que terminamos ahí ya de armar este cuadro de la Trini le duele el cuello. No, ahora sí, la Trini le duele el cuello. Mm, Entonces tuve que hacer un proceso de fisioterapia, kinesiología, como le decimos acá, ujú. y hacer mucho entrenamiento. Además, yo trabajaba de guía de trekking. Entonces yo trabajaba con mi cuerpo y cargaba peso y llevaba gente y andaba a caballo y no podía estar con el cuello doliéndome. O sea, no es como, ay, ya, bueno, me va a tomar algo y voy a quedarme sentado tranquilito hoy día. No, eso No no podías, existía. claro. Entonces hice todo el proceso y pasaron algunos años, pero yo me tenía que, además de mi trabajo de guiar, yo tenía que entrenar todos los días 2 horas más para mantenerme sin dolor de cuello, pero en el límite. Cualquier paso en falso, de nuevo estaba con el cuello entero tieso, pero así que me Bueno, movía como un robot. pero además, qué tensión también mental, ¿no? Saber que sí, que lo llevabas, pero justito, que iba Sí, cogida con pinzas, que cualquier paso en falso te jodía y además es tu sustento, tu trabajo, es decir, que claro. la tensión Entonces extra que da eso. me tenía muy frustrada en muchos sentidos. Y además yo estaba llegando a un punto en que varias otras cosas de mi trabajo me tenían muy frustrada. O sea, es hermoso guiar, pero estaba sintiendo que me apretaba un poco por Ujú. distintos lados. Y como que mi vida sentía que me estaba llevando a acorralarme, a tomar una decisión, y yo no la estaba pudiendo tomar. Eh, hasta que varias cosas, como que este dolor de cuello fue lo que me motivó a empezar a buscar nuevas cosas, nuevas formas de ver, de relacionarme con el dolor. Y empecé primero por la meditación, que me hizo muchísimo sentido, me ayudó mucho a bajar un poco la intensidad de la respuesta emocional que yo estaba teniendo frente a ese dolor. Pero todavía faltaba mucho en esa escalera por caminar para que realmente el dolor dejara de ser este bestia en acecho constante. Mm. Um, y ahí fue cuando apareció el tren y fue alucinante. Y en la medida que empecé a practicar, primero fue por mi dolor físico. Y hubo un momento en que sentí realmente, hubo como, mientras estaba haciendo la formación para ser facilitadora, uno tiene que llevar un diario, entonces estás como muy atenta al A proceso todo. de lo que está ocurriendo. Y en ese diario hubo un momento en que yo sentí como, ok, ahora estamos soltando cuello. Y en verdad yo sentía durante el temblor, bueno, mi cuello se movía muchísimo, que salían capas como esto, como si fuera una armadura que se Ujú. rompía casi y que no volvía. Entonces eso fue impresionante. Pero en la medida que eso fue saliéndose, empezaron a aparecer los miedos que yo tenía almacenados ahí, que no eran, Wow. o sea, no solo míos, eh, de generaciones, Claro. como que tal vez en mi vida, ahora lo veo así, como este camino que tenía que recorrer yo, que me estaba llamando a encontrarme con este dolor para que pudiera sacar de ahí mi maestría. Y Fíjate. como que esto no era solo físico, que lo físico era el primer peldaño,
pero que ahí había muchísima información que era que si yo seguía haciéndole el quite, la verdad es que se me iban a seguir derrumbando cosas a mi alrededor, porque yo me estaba tapando los ojos ante algo que era importante que yo viera. Exacto. Em, por la persona que soy, porque me gusta romper con las estructuras y en fin, y pensaba que había sido muy rebelde porque había elegido un camino bien poco tradicional, pero resulta que con todos estos miedos profundos y ancestrales, eh, hasta ahí nomás me llegaba como mi rebeldía de romper patrones. Como entonces como que sentía, como que mi cuerpo me estaba diciendo, bueno, tú no te gusta romper tantos patrones, ven, venga, vamos, que tenemos trabajo aquí que hacer. Eso sí que es ser rebelde realmente. Esa es la rebeldía verdadera. Ahí es Claro, cuando empezaste a ser rebelde de verdad, exactamente. sí, que no necesito, qué sé yo, tatuarme, ponerme aro, hacer cosas que nadie más en mi familia ha hecho, irme de la casa a, no sé, miles de esas cosas que hacía. eh, Ahora como que sí, era la forma, pero el fondo estaba en este otro camino. Y esa apertura mental, si no hubiera empezado a sentir como realmente salían las emociones a flote mientras practicaba TRE en un espacio seguro, contenido, en pequeñas dosis como para poder observarla, como que fue un proceso, o sea, estamos hablando de años, Ujú. en que todo esto fue permitiendo que mi mente empezara a abrirme a que, ok, esto era más que dolor de cuello. No es casual que todo el linaje femenino de mi familia haya tenido dolor de cuello, y no es casual que yo haya tenido un accidente que me podría haber fracturado mil cosas, pero me fracturé Cuello. el cuello. Eh, y no es casual que habiendo hecho toda la kinesiología y como que todos los caminos que supuestamente me iban a llevar a estar súper bien, no lograba salir de eso. Es porque eso tenía información importante para mí para aprender. Qué maravilla, Trini. Qué maravilla. Además, me encanta, habiendo dicho lo que has dicho antes, ¿no? De cómo tú venías de esa mente cerrada, cuadrada, lo que la ciencia demuestra y lo que no demuestra nada, no existe. Cómo ahora tú misma dices, esto viene transgeneracional, no solamente es algo mío, sino que la transferencia transgeneracional que hay, ¿no? Gracias, gracias por permitirlo, porque si no te lo llegas a permitir tú, yo tampoco lo descubro. Y tampoco lo descubrirán las personas que me están escuchando ahora, ¿no? Eh, que pueden investigar, que ahora después nos dirás dónde te podemos encontrar, ¿vale? Para poderte encontrar y poder practicar a toda la persona que le resuene, yo se lo recomiendo totalmente. Con el tema del dolor, ¿no? Me gustaría preguntarte, porque en el taller que hice contigo, o sea, que tú impartiste, no sé lo que podrás compartir ahora porque tú en el taller lo haces súper profundo, súper bonito, súper bien explicado. La palabra es bien explicado porque además pone imágenes, nos comparte imágenes, nos enseñas todo con esa mente científica que, insisto, a mí me encanta poderlo luego llevar a tierra. Pero ¿cómo explicas cómo toda la fascia y cómo cuando la mitosis comienza, cómo esa fascia se va creando? No sé lo que puedes compartir ahora, insisto, porque claro, solamente por audio no sé lo que puedes compartir, si esto se va a comprender o qué, pero es que ahí todo, no sé, como, era como empezar, yo cada vez que teníamos clase era como, ¡ah! Me quedaba boquiabierta porque todo cobraba sentido, o sea, todo cobraba sentido eh, tangible además, no sentido que, Ujú, te me ha caído la ficha, no, es que es algo de cajón, es de decir, o sea, es algo que no sé cómo, coño, perdón por la expresión, eh, todavía no nos enteramos de esto, por favor, que es algo que se cae por su propio peso. Es que es maravilloso, tal como tú dices, es como, ¿cómo no nos habíamos enterado? Porque, de nuevo, está frente a nuestras narices, pero la ciencia en los últimos años se ha preocupado, en los últimos siglos, de estudiar algo a través de una herramienta que es el método científico, que solamente puede estudiar las cosas como más separadas y necesita hacer separaciones y divisiones cada vez más pequeñas para poder describir algo. Pero nosotros somos un organismo muy complejo. Eh,
y hay mucha interrelación. Entonces, lo que yo pueda aprender de una parte es muy importante, pero es como, no tengo que olvidar eh, que los árboles no me dejen ver el bosque, como Mm, em, las interrelaciones entre las partes son muy importantes. Entonces, ha habido cada vez más en la medicina también, que la medicina en sí, la verdad es que, esto tal vez va a sonar duro, pero no es tan científica, porque la medicina no puede ejecutar experimentos como se hace en la química, en la física, en la biología, o sea, en la química, en la física y todas esas cosas, porque estamos organismos vivos y no hay mm, ninguno que sea igual al otro. Entonces, como mm, hacer realmente un estudio es como, desde la medicina se trata más o menos de acercarse un poco a la ciencia, pero es imposible que tú vayas a tener tanto control sobre los parámetros como lo tienes en la química y en la física. Entonces, bueno, en la medicina igual ha tomado este enfoque de ir a lo específico y es muy bueno y así se han descubierto muchas cosas. Pero hoy día está el especialista del estómago que no habla ni se entera ni se relaciona con el especialista de la piel, ni con el especialista ni con el fisioterapeuta, o sea, o el fisiatra, y así cada especialista no se comunica. Y por mucho tiempo eso también se reflejó en la anatomía, en el estudio de la anatomía y del cuerpo humano, en que se estudiaban los músculos, se estudiaban los tendones, los huesos, los órganos, la inervación, la irrigación, pero hay un tejido que es el tejido conectivo, que es el tejido que conecta todo, que casi que se debridaba, que es como la forma de decir, se raspa o se saca para dejar el músculo así hermoso y poder verlo y observarlo. Y el tejido conectivo, la fascia más visible, porque les voy a contar que tenemos fascia por todos lados, pero la fascia más visible en verdad se botaba a la basura en las disecciones. Entonces, claro, era como, esto es el tejido conectivo, pero tratar de limpiarlo lo más posible. Pero es el tejido, es lo que conecta las partes, la que hacen un organismo. ujú. Es como que un motor de un auto no te sirve nada, solo el motor. Tampoco te sirve nada solo la transmisión. Es el conjunto de todo eso lo que hace que el auto ande, igual que nosotros. ¿Y qué son esas conexiones que tiene el cuerpo? Bueno, las conexiones son varios puntos de conexión. Está el sistema nervioso que conecta en cuanto a información, está el sistema circulatorio que conecta en cuanto a la nutrición que está recibiendo el cuerpo y a la eliminación de desechos. Eh, pero hay una conexión estructural, hay algo que unifica esto, mi existencia física concreta, tridimensional, que es la fascia. Y la fascia se forma a nivel embrionario, como tú mencionaste, en verdad, en forma muy temprana, cuando se empieza a dividir las primeras especializaciones que ocurren en el tejido, inicialmente todas las células son iguales, y con todo el ADN igual, con la potencialidad de formar cualquier tejido. Pero empieza a ocurrir la diferenciación, porque después cada uno tiene que empezar a enfocarse a armar equipo, ¿verdad? Tú Claro. vas a hacer eso, tú vas a hacer esto, y en ese armar equipo, de las primeras diferenciaciones que ocurren es que se diferencian tres tipos de tejido. Y después de esos tres tipos de tejido, empiezan a ocurrir subdiferenciaciones. Pero los tejidos que comparten ese mismo origen de uno de estos tres tejidos, generalmente mantienen una relación. Pero hay un tejido que es como el que se llama ahí el tejido del medio, el mesoderma, que va a formar músculos y otras cosas y también forma la fascia. Y por la forma en que se siguen dividiendo las células, permite que la fascia tenga conexión con absolutamente todos los otros tejidos del cuerpo. Entonces, el tejido conectivo es principalmente el colágeno y la red de colágeno de nuestro cuerpo. Eh, Principalmente porque hay varios tipos de colágeno, hay otras proteínas, pero principalmente colágeno. Y el colágeno es como la estructura, lo concreto, los bloques con que se construye nuestro cuerpo. Y parte desde el interior de la célula, sosteniendo hasta el núcleo de la célula, el esqueleto de la célula en sí, hacia afuera de la célula
hacia después englobar eh, como paquetitos de células, vecindarios de células, y después esto, la verdad es que el cuerpo tiene esa estructura que nosotros la vemos replicada en muchas cosas, es como una Total, casa, en un barrio, sí. en una comuna, en una ciudad, Está todo conectado entre sí, es decir, no está separado. Entonces afecta a todos, están todos los órganos afectados, todas las células, en ese sentido, claro. sí, nos afecta. Entonces la fascia es como una especie de, bueno, para los que comen carne, lo han visto en el pollo, cuando Ujú, uno saca la piel del pollo, esa como telita blanca, que es como ujú, media, como que se pega un poco los dedos, eso es la fascia. Y la fascia recubre esa patita de pollo, pero adentro de esa patita de pollo recubre, es como que envuelve en un estuche cada músculo. Y dentro de cada músculo envuelve grupos de células musculares. Y dentro de cada grupo de células musculares envuelve cada célula hasta llegar al interior de cada célula. Y hace eso mismo con todas las estructuras del cuerpo, todos los órganos, todas las vísceras, todo, todo. Eh, y aquí hay fascias que posiblemente has escuchado hablar, que es como el peritoneo, en el abdomen, la gente que tiene peritonitis, se le inflama sí, el peritoneo, sí. las meninges en el cerebro. Eh, Esas son fascias, pero lo que antes se pensaba que eran separados, hoy día se sabe que es una sola, que es esta gran red que tiene como compartimentos, 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 pero que todos esos compartimentos tienen conexión. Entonces, que hoy día hasta se habla que es un Ujú, sistema en nuestro cuerpo, así como el sistema circulatorio, la fascia es un sistema. Y este sistema eh, tiene tiene una gran inervación, es decir, puede sentir muchísimas cosas, entonces guarda mucha información sensorial y afecta todo. O sea, cuando hay una parte de la fascia que está contraída, retraída, va a afectar a todo el cuerpo, porque imagínate que es como un pijama mm. 3D que tienes por todo tu cuerpo y que llega hasta cada célula. Y es como que de repente tienes un nudo en el pijama. Te tira a distintas zonas. Puedes estar notando que te duele aquí en la mano, pero realmente tienes aquí atrás ese, o sea, no en la mano, es lo que también comentaba. Igual te mandan a hacer ejercicio de la mano, pero es que en realidad lo que tienes que hacer es aquí, que tiene en lo que es el omóplato, ¿no? O tiene sentido, ¿no? Lo que estoy Sí, sí, diciendo, ¿no? sí. Y claro, con referente a, por ejemplo, vamos a tu caso de nuevo, lo que tú decías del tema del cuello. Emocionalmente, corrígeme si me equivoco, Trini, pero Ujú. emocionalmente, si tú hay emociones que no has gestionado ni has digerido bien porque no te has permitido esa respuesta evolutiva, adaptativa, ¿vale? Entonces, si tú no te permites esa respuesta adaptativa, tú te quedas en la contracción, no te quedas en la expansión. Entonces, tú vas acumulando contracción, 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 contracción por las emociones que nos han hecho daño, por los miedos, por los bloqueos, por tal. Claro, eso la fascia se va arrugando, ¿no? Por así decirlo, Ujú. ¿no? Claro, sí, Se va sí, arrugando porque yo estoy en respuesta adaptativa partida, ¿no? Como decíamos al principio, la hemos claro, partido. No he llegado a hacerla completa. Entonces, voy cada vez más para adentro, más para adentro. De hecho, vemos a personas que van así por la calle. Las vemos claro, realmente. Entonces, vamos cada vez más adentro, adentro. Sin embargo, podemos abordarlo de diferentes formas. Podemos liberar el trauma hablando de ello, como decíamos, con terapia, o podemos hacerlo como tú estabas comentando, que es permitiéndole al cuerpo terminar esa respuesta adaptativa que en su día capamos. Entonces, reaprendiendo a hacerlo en un espacio seguro, en un entorno seguro, para poder poco a poco ir soltando esos bloqueos emocionales que están en esa fascia y poder, pues, volver otra vez a nuestro centro físico y emocional. Físico me refiero porque si estamos tan encorvados que podamos volver físicamente, ¿no? A ese centro. No sé si este claro. resumen es acertado. Estupendo tu resumen, maravilloso. Y porque además esto es, como tú decías, últimamente la ciencia lo aísla, pero bueno, ya se va reconociendo, ¿verdad? Lo que pasa es que esto lleva muy poquitos años. Sí, igual en lo que es, como entendemos el tren en sí, todavía falta mucha ciencia por hacer. Ujú, Pero sí, el 3 se apoya mucho de otra ciencia que está ocurriendo en otros campos, como es el estudio de la fascia, de las ujú. cadenas miofaciales. Ahí hay varios personajes muy interesantes. Todo lo que es
también la parte neurológica de la teoría polivagal, Ujú. del doctor Stephen Porges, que también es interesantísimo. Entonces, todo esto es como noticia en desarrollo. Esto partió a mediados de los 90, pero en general el conocimiento toma varias décadas en Claro, llegar a ser claro. como de uso, de acuerdo común. Ujú. Entonces, recién está comenzando esto a como empezar a permear la primera ola de doctores, de neurólogos, de psicólogos, de psiquiatras, Ujú. de entrenadores o de profesores de yoga. Entonces estamos como viendo la primera Mm. expansión, como ya salió del núcleo donde se creó a la primera expansión, pero van a pasar unos años a que esto sea como entendimiento común. Y esto está ocurriendo con todo lo que es el nuevo entendimiento del trauma en el cuerpo, que hay muchos, no solo el TRE, o sea, hay muchas terapias que han empezado a trabajar el trauma desde el cuerpo, Ujú. que están todas como punta de lanza, abriendo una nueva forma de ver. Y en esto también quería como volver que a la ciencia en sí, que creo que es importante decir como realmente la verdadera ciencia ocurre en la frontera del conocimiento, o sea, la verdadera ciencia ocurre cuando tú no sabes qué es lo que vas a encontrar. Eso es realmente la ciencia, no se trata de lo que ya sabes. Como que yo con mi estructura muy rígida, la verdad es que estaba dejando de ser abierta a la ciencia real, porque la ciencia real es donde no sabes lo que va a pasar, estás haciendo un experimento para observar qué va a pasar. Entonces, como creo que, por lo menos a mí, todo este camino me volvió a reencontrar con la ciencia real, Qué bueno. la frontera de lo conocido para realizar los experimentos y bueno, eh, ahí ya a nivel más individual, hacer los propios experimentos. Qué maravilla, Trini. Me encanta todo lo que nos estás compartiendo. Bueno, no sé si tú quieres añadir algo más. Yo creo que lo vamos a dejar por hoy aquí. Yo me quedaría hablando contigo mucho más rato porque me encanta, ya lo sabes, y me parece fascinante. Pero creo que con esto que nos ha aportado hoy, eh, creo que arrojará mucha claridad y cuanto menos eh, curiosidad por saber más. ¿Dónde te podemos encontrar, Trini? Dinos tu nombre y apellido porque yo creo que no lo digo bien, que es Cejes. Ya, Bueno, yeah. dilo tú todo. Dilo tú. Trin Segers. Ajá. Es que claro, mi apellido, dependiendo del país, lo van a pronunciar distinto, pero en Chile lo pronunciamos Segers. Me pueden encontrar en Instagram como TriniZF. Ujú. Me tardo un tiempo en responder en Instagram. Ya no estoy en la rapidez, Ajá. voy más por un mundo más lento. Muy bien. Pero por ese medio me pueden encontrar. Voy Ujú. a hacer una página web, pero eso está en proceso. Así es que Bueno, hasta que no la tenga, no la... bueno, cuando la tengas, no me la pasa y si esto lo subiré tanto a YouTube como a la plataforma de podcast, lo pondré, lo pondré por donde pueda. Si no encontráis a Trini, me podéis escribir que yo le aviso para que os contacte, ¿vale? Y nada, Trini, yo nada más que darte las gracias. Para mí es un verdadero placer haberte tenido aquí. Gracias por aportarnos tanta claridad, por explicarnos. Bueno, pues cómo ha sido tu vivencia con el 3 y gracias por haberte permitido salirte de esa caja y haberte podido permitir experimentar, porque esto es como una cadena, entonces cada eslabón tiene una parte súper importante y tú, pues, tú eres mi eslabón de conexión con el 3 y imagino que de las personas que le está llegando también. Así que nada, te abrazo y mando un beso enorme a todos los que nos están escuchando y nos seguimos escuchando en los próximos episodios. Un abrazo. Chao. Hasta otra. Muchísimas gracias. Y si has llegado hasta aquí, te doy las gracias y te pido que nos apoyes con un like, un me gusta, un suscribirse. Donde sea que estés viendo este contenido, te invito a que nos des amor, que nos des tu apoyo y recordarte que este podcast está patrocinado por mi membresía Aprendiendo a Vivir en Plenitud. Si quieres descubrir de qué va la membresía y si tú puedes participar en ella, ve a mi web
luciaorlu.site o me puedes encontrar en Instagram en luciaorlu. Te espero dentro. Un abrazo y gracias por llegar hasta aquí.